¿sí? Porque aspira a ser un espacio de intercambio. Bueno, entonces este minicurso se dicta en el marco de este proyecto, un proyecto Filosit. Los proyectos Filosit son proyectos financiados por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Este proyecto tiene como título la enseñanza de la literatura clásica en los niveles medio y superior, ESI, canon y género literario. ¿Se ve bien la presentación? ¿Está todo bien? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, yo soy la directora de este proyecto, soy doctora en Letras Clásicas de la UBA, me desempeño como docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras y también en el nivel terciario, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y en el Mariano Acosta, siempre en el área de las lenguas y de las literaturas clásicas. Mis temas de investigación son los abordajes desde la perspectiva de género de grosso modo, digamos, de la literatura latina imperial, y en los últimos años me he dedicado a la enseñanza de la literatura clásica en el marco de la educación sexual integral, ¿sí? El resto de las integrantes se van a ir presentando cada una, yo las voy a ir nombrando y van a ir haciendo una breve presentación. Somos nosotras las docentes a cargo de este minicurso. Lorena Moroso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy graduada de la Universidad de Buenos Aires en el área de letras clásicas. Estoy cursando la maestría de estudios clásicos y soy docente de grado en la Universidad Nacional de Hurlingham y docente de nivel secundario en escuelas de provincia de Buenos Aires, y actualmente estoy en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Bueno, Paloma Cortés. Buenas tardes, yo también soy graduada de Letras Clásicas en la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy haciendo un doctorado en la misma institución, también en Letras Clásicas, y me desempeño como profesora en escuela secundaria de Capital Federal. Leila Ferman. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy graduada del Instituto Superior del Profesorado, el Joaquín B. González. Me estoy maestrando en Estudios y Políticas de Género en la Universidad de 3 de Febrero y trabajo en colegios secundarios en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Agostina Giovanardi. Hola, buenas tardes. Bueno, también soy licenciada en Letras por la UBA de la orientación de Lingüística. Estoy cursando la maestría en Políticas Educativas y trabajo en el Ministerio de Educación de Ciudad. Fátima Iribarne. Buenas tardes, yo también soy graduada de Letras Clásicas de la Universidad de Buenos Aires. Estoy terminando mi maestría en Educación en la Universidad Torcuato Di Tella y enseño en nivel superior en las universidades de El Salvador y Austral en el área de Letras Clásicas y también en nivel secundario. Bueno, y Andrea Pavón. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo soy profe de Joaquín B. González también. En este momento estoy cursando la maestría de estudios clásicos en la UBA y tengo la suerte de formar parte de este equipo, que es hermoso, como ya verán. Y también formé parte del proyecto anterior, que era un PRI, un proyecto de graduados, al cual también fue invitada por Jimena, que es como la continuidad de este proyecto, ¿no? Este Filosit, de ese primer PRI que compartimos. Bueno, como ven, todas estamos vinculadas al ámbito de la educación, ya sea como docentes, ya sea en el área de evaluación docente. El proyecto además, bueno, por supuesto está radicado en este instituto, en el Instituto de Filología Clásica, porque, bueno, varias de nosotras, como ven, nos dedicamos a la investigación en el área de la lengua y la literatura grecolatina, pero como verán es un equipo interinstitucional, y
y todas estamos vinculadas a estas áreas de interés, ¿no? A la ESI, a la literatura clásica, a la literatura, a la enseñanza, en general, ¿sí? Todas las clases, les quería contar que todas las clases las vamos a grabar y las vamos a subir al canal de YouTube del instituto. Les dejé en el chat la dirección del canal del instituto. Les invitamos a suscribirse al canal del instituto, que tiene mucho material, ¿sí? ¿No? A partir del año pasado, todas las actividades que hacíamos de manera presencial en el instituto las empezamos a hacer a través del canal, así que están alojados allí las conferencias, bueno, van a poder encontrar conferencias, presentaciones de proyectos, presentaciones de libros, etcétera. Y vamos a dejar, también les dejé la web del instituto, la página web del instituto, y el link al video de presentación de este proyecto, ¿sí? Que está alojado ahí en el canal del instituto. Y también les vamos a dejar el link a un drive en donde vamos a subir la bibliografía que queremos compartir con ustedes, ¿sí? La bibliografía del minicurso que habrán visto en el programa. Bueno, entonces, hechas las presentaciones y todas estas aclaraciones, podemos entrar entonces ya en tema, ¿qué les parece? ¿Sí? La clase de hoy la vamos a organizar en una parte expositiva, quizá esta vaya a ser la clase un poquito más, esperamos que no sea pesada, pero más teórica, ¿sí? Y luego vamos a dejar espacio para el intercambio. Bueno, entonces entrando en tema, les decía, este proyecto, el Filosit 19025, se generó a partir de otras investigaciones y también a partir de nuestras trayectorias como estudiantes y como docentes. Y es por eso que en este proyecto partimos de las ideas de que secundarios y profesorados son espacios primarios para la divulgación de nuestra disciplina. Con nuestra disciplina nos referimos a la filología clásica, a la enseñanza de la literatura grecolatina, y que la retracción de los contenidos relativos a las clásicas en los planes de estudios de secundarios y de profesorados impactan de manera negativa en la difusión y en la formación de recursos humanos en el campo de los estudios clásicos en nuestro país. Entonces, los objetivos generales del proyecto han sido abordar los contenidos, recursos y dificultades actuales para la enseñanza de la literatura clásica en los niveles medio y superior. Nos circunscribimos el proyecto tiene un subsidio, es un subsidio muy humilde, es un subsidio, tenemos un subsidio, pero es un subsidio que nos permite solamente circunscribirnos, y ya es bastante, digamos, a la ciudad de Buenos Aires y a provincia de Buenos Aires. Esperamos en futuros proyectos, digamos, poder ampliar nuestro campo, el alcance del proyecto, y bueno, este encuentro, este minicurso también es una oportunidad para que por ahí nos encontremos con docentes de otros lugares del país. Diseñar y ensayar secuencias didácticas destinadas al área de lengua y literatura que incorporan textos grecolatinos estructurados en torno a estos tres núcleos, ESI, canon y género literario, y con esto esperamos contribuir al fortalecimiento y la expansión del lugar que ocupan los estudios clásicos en el ámbito académico local. Los objetivos de este minicurso son alentar la incorporación de la literatura grecolatina en el aula de lengua y literatura de la escuela secundaria,
proveer herramientas para la elaboración de secuencias didácticas que faciliten la enseñanza de esta literatura, compartir y producir experiencias didácticas con otros docentes y generar un diálogo que nos enriquezca a todos. Quiero destacar en particular este objetivo. La realidad es que desde el comienzo de nuestro proyecto estuvo previsto dictar un taller en el que pudiéramos compartir el registro y la sistematización de experiencias propias, ¿no? Didácticas propias, pero también nosotros esperábamos poder hacer un trabajo de campo, es decir, observar clases de otros docentes, registrar y sistematizar clases de otros docentes, pero se imaginan que la pandemia limitó absolutamente nuestro acceso a las instituciones, bueno. Entonces, realmente para nosotras este encuentro de este minicurso es valiosísimo en ese sentido, porque nos va a poder permitir someter a consideración de ustedes a la revisión y a la discusión las secuencias didácticas que nosotras diseñamos, ensayamos y algunas que también tenemos proyectadas, ¿sí? Bueno, y por último, contribuir con todo esto en un futuro, un debate mejor fundamentado sobre la pertinencia de estos contenidos en el currículum escolar. Organizamos este minicurso en solamente en tres encuentros, ¿sí? Esperamos que sea el puntapié para otros cursos, como les decía antes, otros talleres, otras jornadas, a partir de lo que surja a lo largo de estas clases y de nuestro intercambio. Por eso les decía hoy, vamos a hacer la presentación del marco teórico y metodológico general, ¿sí? El marco a partir del cual nosotros elaboramos las secuencias didácticas, y luego en el segundo y en el tercer encuentro sí vamos a hacer la presentación de las experiencias, y una sistematización final en el último encuentro. Los temas de este primer encuentro son el lugar, vamos a revisar el lugar de la literatura clásica en el currículum escolar. Vamos a revisar también los motivos y dificultades en el área de lengua y literatura para la incorporación de la literatura clásica, los saberes de la filología clásica y su transposición, y vamos a presentar cuál es nuestra propuesta y nuestro marco teórico metodológico, las pedagogías críticas y las pedagogías de la imaginación, y estos tres núcleos que son el ESI, canon y género literario. Bueno, comenzamos entonces por repasar cuál es el lugar que ocupan efectivamente, que ocupa la literatura grecolatina en los diseños curriculares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que, como dijo Jimena, es el territorio en el que estamos haciendo nuestra investigación. Bien, para la ciudad de Buenos Aires se sugiere un corpus para algunos de los años de la asignatura, ¿no? En primer año se propone trabajar relatos mitológicos y se sugieren títulos como La Odisea de Homero, Las Metamorfosis de Ovidio, y también se sugiere trabajar con antologías de mitos o reescrituras de mitos, como las colecciones de Graves, de Kaufman y otros. Luego se propone para segundo año el trabajo con los viajes y las figuras de héroes y antihéroes, como nuevamente la Odisea o también la Ilíada de Homero. Se propone la Eneida y también Antígona de Sófocles, y también se proponen algunas antologías y reescrituras como Ítaca de Cavafis o un texto contemporáneo, digamos, de Baccarini, que es Eneas el último troyano, ¿sí? La reescritura de la Eneida, digamos. Luego, para la provincia de Buenos Aires, por un lado se sugiere para los primeros 3 años, es decir, para la escuela secundaria básica, el trabajo con relatos mitológicos de diversas culturas, entre ellas la griega y la latina,
y aparecen títulos parecidos a los que aparecían en el diseño de la ciudad de Buenos Aires. La Ilíada, la Odisea, Metamorfosis de Ovidio, también se sugiere Trabajos y Días de Hesíodo, y antologías de mitos griegos y también fábulas de Esopo y de Fedro. Es decir, se dan muchas opciones. Y obras de teatro, como vuelve a aparecer Antígona, también se sugiere Edipo Rey o Edipo en Colono, de Sófocles, y también las troyanas de Eurípides. Y a continuación, en la provincia de Buenos Aires, para la escuela secundaria superior, es decir, cuarto, quinto y sexto años, se trabaja por cosmovisiones, como muchos de ustedes deben saber, la cosmovisión mítica, la épica, la realista, y en realidad se privilegia trabajar en esos años con textos escritos originalmente en español, especialmente obras argentinas o latinoamericanas. Sin embargo, a partir del trabajo con el concepto de intertextualidad, se puede trabajar obras de la literatura universal, entre ellas las grecolatinas. Bueno, a partir de nuestras lecturas de estos diseños curriculares, podemos señalar las siguientes observaciones. En primer lugar, se observa que la literatura grecolatina ocupa un lugar acotado en las propuestas, que el canon ofrecido es muy reducido y dentro de este canon se encuentran en mayor cantidad las obras griegas que las latinas. La metodología o el enfoque que propone el diseño para abordar esta literatura es la intertextualidad, y las obras mencionadas son simplemente sugerencias, no son prescripciones, es decir, que se deja a libre elección del docente incorporar o no la literatura grecolatina en sus cursos. Detengámonos ahora en lo que consideramos las dificultades actuales para la enseñanza de la literatura grecolatina en el área de lengua y literatura. Con frecuencia hemos escuchado que el desinterés de los estudiantes o de los docentes se debe a factores tales como la desvalorización social respecto de ciertos saberes, a algunos cambios culturales, al auge de las nuevas tecnologías o a la poca predisposición que hay para la profundización de ciertos temas. Pero por otra parte, según registros que hemos realizado en nivel superior, las obras clásicas son descritas como ajenas en cuanto al contexto, ya que están cargadas con abundantes referencias históricas y mitológicas que resultan necesarias para la comprensión de los textos, y a su vez notamos que hay un amplio desconocimiento del contexto sociocultural de producción. Por otro lado, las obras han sido caracterizadas como abrumadoras en cuanto a la trama, por su extensión, por su estilo complicado, por la presencia de numerosos personajes y de acciones simultáneas. Y por último, las registramos descritas como textos crípticos en cuanto al plano de la expresión. Todas estas dificultades de comprensión obligan a los estudiantes a innumerables relecturas que hacen de este proceso una experiencia que califican como tediosa. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotras, a partir de una encuesta que realizamos entre docentes de lengua y literatura de nivel secundario, hemos podido vislumbrar un panorama más favorable en cuanto al interés de docentes en ejercicio por la incorporación de la literatura grecolatina en el aula. Este acercamiento preliminar de las encuestas arrojó además información valiosa sobre los modos de abordaje que se ponen en práctica a la hora de enseñar esta literatura, tales como una amplia tendencia a utilizar versiones adaptadas y una necesidad de contar con material específico. No obstante, los docentes encuestados señalaron como principal dificultad para la enseñanza de la literatura clásica el escaso conocimiento del mundo antiguo que encuentran en las aulas. Bueno, estos resultados que acaba de comentar Paloma concuerdan con lo que afirma Lucía Romero Mariscal acerca de que vivimos en un contexto de postclasicismo, es decir, un momento en el que la validez y la fuerza, así como la enseñanza, obviamente, de los clásicos,
ya no pueden darse por sentado. Se pone en duda la importancia de su enseñanza y deja a quienes se dedican a la antigüedad de nuestro país y en el mundo en una situación de justificación permanente respecto de la relevancia de estos contenidos para el currículum escolar. Esta estudiosa, Lucía, habla en términos de recepción en grado 0 para describir la situación de nuestros destinatarios actuales. Es por eso mismo que en este proyecto valoramos los ámbitos de la educación secundaria y de la formación docente como espacios significativos de transmisión de conocimientos sobre el mundo antiguo, y en ese sentido reflexionamos y producimos conocimientos sobre nuestras propias prácticas docentes. A partir de eso, y porque lo consideramos muy necesario, elaboramos propuestas didácticas para el sistema educativo real y actual, y no para un ideal de escuela. Acordamos con Joan Carbonell Manirs acerca de que no es un axioma que el latín deba ser igual a aprendizaje exclusivo de la lengua latina. A ver, el académico, este señor, dice que en todo caso es una opción válida, como cualquier otra, pero hay más. Y en ese más, nosotras leemos e interpretamos la revalorización de los contenidos que tienen que ver con la literatura en sí. Por otro lado, también concordamos, otra vez con Lucía Romero Mariscal, respecto de que nuestro trabajo con los clásicos no es para restituir su honor, ni para hacer un uso instrumental de estos textos, sino para ponerlos a prueba, sobre todo cuando se trata de enseñarlos a edades tempranas en competencia con otras alfabetizaciones más urgentes. Bueno, pensamos nuestras prácticas docentes de la mano de las pedagogías críticas. Freire categoriza distintos niveles de conciencia, cuyos dos extremos serían los correspondientes a la conciencia intransitiva y a la conciencia crítica. Y mientras que un sujeto dotado de conciencia intransitiva está impedido para objetivar su existencia y aprender las causalidades que la determinan, otro, provisto de conciencia transitiva ingenua, percibe causas, pero se resigna a la falacia de su incapacidad para actuar y transformar su entorno vital. Solo el individuo que alcanza la conciencia crítica se vuelve apto para encontrar relaciones causales entre los hechos de la realidad. De ahí la necesidad de una educación que contribuya con el tránsito de un tipo de conciencia a otra y se convierta en liberadora, en términos de Paulo Freire. En esta línea, las pedagogías críticas, en las cuales nosotras enmarcamos nuestro proyecto, también conciben al género como un vector de la desigualdad en, por un lado, la producción y distribución y consumo de los recursos materiales, económicos, y por el otro, la producción, distribución y consumo de recursos simbólicos como la cultura, el conocimiento, la educación y el currículum. Proponemos entonces, en un contexto educativo cada vez más tecnocrático y utilitarista, procesos de enseñanza y aprendizaje enmarcados en una pedagogía de la imaginación, como uno de los ejes fundamentales para abordar la práctica docente. Entendemos que la imaginación es una herramienta indispensable, en tanto incluye la capacidad de pensar lo posible y no solo lo real. Al analizar los problemas de la deficiencia educativa, encontramos en consonancia con Egan que la mayor dificultad no tiene tanto que ver con la ignorancia, sino con el aprisionamiento de la mente por las ideas usuales. La imaginación incluye la capacidad de superar los obstáculos que opone a nuestro pensamiento, la fácil aceptación de las creencias, las ideas y las representaciones usuales. Egan destaca que el enfoque narrativo y la creación de un vínculo afectivo con el conocimiento facilitan la adquisición de una aptitud general de comprender la experiencia. Entendemos que los relatos antiguos forman parte de una tradición narrativa que nos permite conocer y comprender el mundo y a partir de allí imaginar otras formas posibles de habitarlo, ¿no? Porque para poder desarrollar una pedagogía de la imaginación, primero tenemos que tener un conocimiento base, ¿no? Digo, para que la imaginación pueda construir, tiene que tener sobre qué construir en una primera instancia. Esta propuesta, a prueba de la literatura grecolatina y de nuestras competencias como docentes para su enseñanza, se juega en un contexto en el que resulta entonces relevante e imperiosa la necesidad de generar nuevas propuestas de trabajo para el aula. Proponemos por nuestra parte hacer esta innovación centrada en la literatura, porque esta, y no la lengua, como decía
mi compañera hace un ratito, es la que sobrevive en los currículum escolares, y desde aproximaciones transversales y multidisciplinarias, que promuevan el acercamiento de los jóvenes y de sus docentes a los clásicos. Llevamos adelante nuestro propósito de revisión y actualización de la transposición didáctica en este terreno, respaldadas por una extensa bibliografía que da cuenta de que la incorporación de la literatura clásica facilita el tratamiento tanto de problemas literarios específicos como de temas sensibles. Es por esto que producimos secuencias didácticas estructuradas en torno a 3 núcleos que consideramos vigentes, claves para el área e interdependientes, que son ESI, canon y género literario. En este marco, la literatura no es subsidiaria de la ESI, sino que aseguramos su transversalidad al enseñarla conjuntamente con contenidos propios de nuestra disciplina. No se trata solo de seleccionar textos que hablen de ciertos temas o problemáticas de la ESI, sino de introducir la perspectiva de género como enfoque crítico para el abordaje de los discursos sociales, entre ellos la literatura. Siguiendo a Marcel Detienne, los mitos son buenos para pensar con. Si lo pensamos en relación con las desigualdades sexogenéricas, es claro que las formas específicas y las causas de los conflictos de género de nuestra época son claramente diferentes de los de Grecia y Roma antiguas, pero no hay duda de que esos conflictos existían tanto antes como ahora. Gracias a los conceptos umbral, conceptos que funcionan como enlaces para acceder a contenidos problemáticos o sensibles, veremos que la propuesta de trabajo que vamos a presentar indagan además en los modelos normativos de masculinidad y feminidad y los protocolos sexuales propios de dicho contexto de producción, así como también el espectro de subjetividades diversas que se construyen en los márgenes de los discursos hegemónicos antiguos. Antes, durante y después de estas tareas, siempre ponemos al centro, como observa Valeria Sardi, la mirada sobre los lectores en relación con cómo se apropian de los textos, qué usos hacen de ellos, qué modos de leer ponen en juego y de qué manera se vinculan afectivamente con los textos. Bueno, entonces, posicionadas desde esta perspectiva, desde la pedagogía crítica y de la imaginación, desde pensar la ESI como transversalidad de nuestro objeto de enseñanza, es que tratamos de dar respuesta en este minicurso a una pregunta clave. ¿Cómo le damos más lugar en el currículum a los clásicos en general, pero también cómo ampliamos el canon de lectura de los clásicos existentes ya en el currículum? Porque es un hecho que en la introducción del corpus de lectura sugerido para primero y segundo año de la ANES, ¿no?, desde el año 2016, se aboga por la lectura de los clásicos y se citan las siguientes palabras de Calvino. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Esta misma cita es retomada por Ana María Machado en Clásicos, Niños y Jóvenes. Allí concluye, a partir de lo expuesto por Calvino, que los clásicos son libros que nunca terminan de decir aquello que tienen para decir. De esta manera, los clásicos retornan una y otra vez por 2 razones fundamentales. Porque cargan con un sinfín de lecturas que han impactado en mayor o en menor medida en la cultura, y por otro, porque están siempre abiertos a relecturas enriquecedoras. Para decirlo en otras palabras, nos ayudan a comprender las configuraciones que pueden llegar a tener las diferentes cosmovisiones y nos permiten imaginar otras, porque nos interpelan continuamente por lo que fue, es y puede ser. Machado reconoce además, como estamos viendo ahora en esta diapositiva, que las horas acumuladas siglos tras siglos son un legado riquísimo, que se trata de un tesoro inestimable que heredamos y al cual tenemos derecho. Sería una estupidez y un absurdo no exigir lo que es nuestro o simplemente abandonar lo que no nos pertenece y dejar que los otros se apoderen de todo sin compartirlo con nosotros. En definitiva, se trata de abrir la discusión y potenciar respuestas antes que cancelar o cerrar la lectura en una sola dirección. Por último, en cuanto al género literario, entendemos que no son formas exclusivas ni excluyentes, sino matrices discursivas que operan como un código cuyo reconocimiento depende de la presencia de tipologemas,
susceptibles de combinarse con otros que en menor rango pertenecen a géneros distintos. Es decir, todo texto es un espacio de heterogeneidad, ya que aún obras que pertenecen a un género por voluntad compositiva y por abundancia de tipologemas, presentan también elementos que resultan ajenos, aunque estén opacados por el género dominante. En cuanto al término tipologema, ¿no? Viene de Kerbrat Orecchioni, ¿no? Como sabrán, y se refiere a los elementos repetitivos que pueden ser de todo tipo: semántico, sintáctico, léxico, temático, estilístico. Por lo que considerar el género literario de esta manera puede ampliar y problematizar las clasificaciones dadas en los libros de texto de secundaria o en los diseños curriculares, renovar las listas de lecturas sugeridas y así ampliar el canon. Bueno, entonces a partir de este marco teórico, ¿sí?, es que consideramos que los géneros, y ahí lo que ponemos son, ustedes saben que en español, tanto para el género, para la diferencia sexual y para el género literario tenemos una sola palabra que es género, por eso la aclaramos ahí en inglés, nos estamos refiriendo a los géneros, al gender y al genre, como en inglés tienen estos dos términos distintivos para cada una de estas cuestiones. Consideramos que los géneros son matrices productoras y reproductoras de discursividades y de subjetividades que entablan dinámicas de solidaridad o competencia entre ellos visibles en el proceso de representación textual y que son variables determinantes en la constitución del canon, ¿sí? En esta, que es una de nuestras hipótesis específicas, estamos enlazando estas tres variables que trabajamos y que constituyen el marco de las secuencias didácticas. Nosotras sostenemos en el proyecto que el trabajo con la literatura grecolatina facilita el distanciamiento y la construcción de una perspectiva histórica y cultural, lo que constituye una operación central no solo para la desnaturalización de estereotipos de género, ¿sí?, sino también para la desnaturalización de modos cristalizados de lectura, ¿sí? Nos preguntamos también cómo enseñamos el género literario y qué concepciones del género literario circulan en el aula de la escuela secundaria, ¿sí? Estas son las hipótesis marco específicas que dan marco, que es lo que acabo de decir, a nuestras secuencias didácticas. Bueno, entonces abrimos ahora, esta fue nuestra presentación. Chicas, ¿quieren presentar ustedes los textos que vamos a trabajar? Andre. Sí, hola. Yo voy a presentar un pasaje de la Odisea de Homero en diálogo con reescrituras, porque mi secuencia didáctica toma como centro la figura de Circe, que en Homero es una diosa, también tiene poderes, porque es una diosa, pero que la tradición literaria fue corriendo de ese lugar de diosa para llevarlo al lugar de bruja. Y de hecho, bueno, vamos a trabajar con algunos poemas de la época decadentista, en la cual Circe es una femme fatal, básicamente. Y también con textos de otros géneros, como por ejemplo uno de Cesare Pavese, que versa sobre Circe desde adentro, por decirlo de alguna manera. Yo también voy a presentar una secuencia didáctica que involucra la Odisea de Homero. En mi caso en particular, trabajamos con la lectura completa de la Odisea y luego con dos películas. Que una es El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, que supongo que la conocen, y la otra es, de todas formas la voy a presentar en la clase correspondiente, y la otra película es una película que está específicamente inspirada en la Odisea, que es Oh Brother, de los hermanos Coen.
Bueno, en mi caso voy a trabajar con una selección de algunos mitos de metamorfosis de Ovidio, en particular con Filomela y Progne y el de Ífice y Ante. A diferencia de, digamos, de otras veces que he pensado el trabajo con los clásicos grecolatinos en, digamos, diálogo con obras contemporáneas, esta vez, digamos, pensando, digamos, en la secuencia para este proyecto, me focalicé en, digamos, varias preguntas que nos fueron surgiendo, ¿no? A partir de estas encuestas, a partir de la investigación, ¿no? Cómo abordar estos textos así puros, sin adaptaciones, ¿no? Yo venía trabajando con adaptaciones también, entonces ahora quise poner en práctica la lectura, digamos, de una traducción de, digamos, más tradicional, no adaptación juvenil, y trabajé, digamos, estos mitos en correlación con la lengua, porque en el colegio en donde estoy actualmente, digamos, tiene, digamos, lengua latina con la cultura latina. Y así que trabajé, digamos, en profundidad, traté de profundizar el tema del género literario y el tema de género como identidad. Y luego, digamos, trabajé con Heroídas de Ovidio para seguir un autor, ¿no? Que es también lo que se propone en los diseños curriculares. Aproveché esa digamos, esa posibilidad, ¿no? Para trabajar con el mismo autor y trabajar, digamos, otro género que es el de las cartas y que, digamos, que reelabora mitos que estos estudiantes y estas estudiantes ya conocían desde años anteriores. Así que eso es una intertextualidad en el mismo autor, digamos. Ley. Ay, perdón, sí, ahí está. No, me quedé porque, claro, no estaban separados, entonces pensé que nos faltaba un renglón. Yo voy a presentar una secuencia sobre Píramo y Tisbe. Es una secuencia que no fue practicada, no fue puesta en práctica aún en el aula, pero que me entusiasma mucho. Y la idea de la secuencia esta es poder poner en relación, ¿no? Cómo una misma trama va evolucionando y va teniendo ciertas permanencias y ciertos cambios a lo largo de la historia, ¿no? En las reelaboraciones, sobre todo poniéndola en intertexto con Romeo y Julieta, ¿no? Que en general llama mucho la atención, ¿no? Descubrir que Romeo y Julieta no es una idea original de Shakespeare, sino que tiene sus bases en este mito, ¿no? Y que colabora también con pensar un poco esto de que tenemos una herencia grecolatina muy fuerte en todo lo que es nuestra literatura occidental. Obviamente con los cambios esperables de las diferencias de las cosmovisiones, ¿no? En las cuales se da cada una de ellas, y para pensar también cómo sería esta trama, tal vez en la actualidad. La idea es poder hacer un recorrido y llevar justamente en este marco de las pedagogías críticas y de la imaginación a la posibilidad de, desde la base de estos conocimientos, poder imaginar y pensar otras realidades posibles para una trama que lleva tantísimos años de representación, ¿no? Y por ahí partir de ese mito, pasar por lo que es la obra de teatro clásica de Shakespeare y las subsiguientes representaciones que hubo en el cine, adaptaciones y reversiones, que permiten pensar muchas de estas cuestiones de las que veníamos charlando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el género? ¿Qué es lo que pasa con los estereotipos, los roles asignados en diferentes épocas, como lo que en las metamorfosis termina, lógicamente, con una metamorfosis, en la versión de Shakespeare termina con
con la muerte, ¿no? Y qué es lo que pasa con estos amores románticos, este ideal, ¿no? del amor romántico, que es una temática interesante también para traer a discusión en las aulas actuales. Así que la idea es un poquito eso, ¿no? Trabajar con qué es lo que pasa con las tramas a lo largo de la historia y cómo, como decía Borges, de alguna manera todo ya ha sido inventado, pero va variando según la época, según los personajes que las van representando. Bueno, por último, la secuencia didáctica que voy a presentar toma como texto clásico la tragedia Medea de Eurípides, la cual puse en relación en el aula y voy a contarles la experiencia junto con la novela Enero de Sara Gallardo de 1958, en un contexto muy diferente, pero el trabajo con los dos textos tuvo como disparador el trabajo del tema sobre el tema de la maternidad, y surgió esta secuencia en el contexto del debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y las exigencias a la maternidad a lo largo de cómo fue representada a lo largo de la literatura y qué podemos pensar ahora a partir de nuestro marco teórico y de los paradigmas desde los que nos posicionamos nosotros. Bueno, y por último, si nos alcanza el tiempo, en los encuentros, yo voy a traer también, yo en el nivel terciario, en el Joaquín B. González, dicto un seminario de investigación educativa en el 5º año de la carrera, que se llama Representación y Proyección de los Discursos de la Antigüedad en la Escuela, seminario en el cual abordamos las construcciones de género en un corpus de mitos grecolatinos. El trabajo final para aprobación del seminario es la elaboración de secuencias didácticas que crucen la ESI, la perspectiva de género con los textos clásicos. Y bueno, este seminario viene siendo realmente altamente inspirador por las propuestas, por la calidad de las propuestas de los docentes en formación. Así que, bueno, probablemente en el último de los encuentros comparta con ustedes algunas de las propuestas de los estudiantes. No sé si Lore, vos también querés comentar algo del trabajo, ya digamos, de producciones del nivel superior. Sí, en la materia de Cultura y Literatura de la Antigüedad Clásica en la Universidad Nacional de Burlingame, también hace un tiempito venimos trabajando, digamos, como una actividad grupal, la implementación, digamos, de una secuencia didáctica que atraviese un texto clásico grecolatino con una reescritura o una intertextualidad. Y digamos que, por un lado, su fundamento, en este caso, en esta materia, es para dialogar, digamos, con la parte de formación, digamos, didáctica, docente, y por otro lado, para visibilizar la permanencia, ¿no?, de ciertas cuestiones, como veníamos también trabajando en la presentación, ¿no?, de este minicurso, que nos siguen atravesando e interpelando. Y también realmente se ponen en juego, digamos, todas digamos, los materiales nuevos que pueden ir buscando, ¿no?, los y las diferentes estudiantes, y el diálogo, ¿no?, que hay entre ellos mismos, que propicia, digamos, también la posibilidad de ver cómo se puede trabajar en clase, ¿no?, porque digamos, es una materia que está en el 2º año de la carrera, y digamos que también hay gente que ya, digamos, la hace durante
con otras materias ya aprobadas, y entonces cuando está cursando esta materia ya está tomando alguna suplencia, y me ha pasado que me han venido a comentar y a decir que les había resultado de mucha utilidad, digamos, trabajar con los mitos y con la literatura clásica, porque justamente era lo que se estaba dando en el curso que tomaron. Así que sí, también voy a presentar justamente uno de los grupos. Trabajó Metamorfosis con una película de ciencia ficción que viene muy bien para trabajar. Yo, por mi parte, lo que propongo es más para los primeros años de escuela secundaria, y esta secuencia que elaboraron mis estudiantes puede, digamos, trabajarse quizás en cursos superiores. Así que también, como Jimena, la verdad que me resulta muy novedoso también y muy enriquecedor para mí ver todas las posibilidades que se les pueden ir ocurriendo. Bueno, entonces en el próximo encuentro vamos a tener una parte de introducción teórica o de repaso teórico sobre la secuencia didáctica, sobre los modos de introducción de los textos grecolatinos, de manera planificada, en el marco de secuencias didácticas, pero también vamos a hablar de emergentes, ¿no? ¿Qué sucede cuando en el intercambio, a partir de una lectura, otra, aparece la oportunidad de introducir, asociar un mito, un texto clásico en el aula, y después entonces vamos a empezar con la presentación de las secuencias didácticas concretas y que anunciamos recién, y bueno, y esto se va a extender desde nuestro segundo encuentro hacia el tercer encuentro. Bueno, entonces ahora nos dejamos de hablar nosotras, bueno, nos gustaría que nos contaran sus experiencias, que nos contaran de dónde vienen, si quieren ir levantando la mano, haciendo comentarios en el chat, si tienen preguntas. Hola, ¿qué tal? Hola, Pregunta, Juan. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Sí, quería preguntar sobre una secuencia, me pareció muy interesante lo que plantearon sobre esas relaciones, ¿no? De saltar de un tiempo a otro, y quería preguntar sobre escritoras, por ejemplo, Safo. ¿Qué les parece si fuera posible una secuencia? Yo estaba pensando así, de manera hipotética, entre Safo, ¿no? Los poemas de Safo y las canciones de Bilitis de Pierre Louis, ¿no? Que construye él una supuesta aprendiz de Safo que le enseñó bueno, a la poesía, y establece un canon inexistente, ¿no? Que inventa él, artificial, y se podría pensar, ya pensando que es más cercano, ¿no? A nuestra época, como una secuencia posible para introducir una escritora que siempre se excluye, ¿no? Del canon de secundaria, Safo, por ejemplo, ¿no? Y lo pensaba como una opción, ¿no? Una opción de darle una vuelta de tuerca al currículum. Y en el caso que hubiera otro texto, no es el único que se me ocurre a mí, ¿no? Pero algún texto para poder incluirla, ¿no? ¿Qué piensan que se podría hacer, ¿no? Bueno, devolvemos la pregunta a los asistentes. ¿Alguno de ustedes trabajó con Safo en el aula? ¿Han tenido experiencia con esto? ¿Podés anotar, Juan, en el chat el corpus de trabajo que estás proponiendo? Sí, lo marco. Y sí, son Dale. las canciones de Bilitis de Pierre Louis, y con Safo, ¿no? Es la propuesta que hago yo, y me pareció interesante porque es una supuesta escritora Bilitis que no existió, que bueno, que escribe sobre una relación lésbica que mantenía con una mujer, y hace todo distintos cantos, y me pareció interesante para pensarlo, ¿no? Ahí lo anoto, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias.
Y desde ya que sí, o sea, digo, me preguntabas hacía un ratito si nos parecía posible, en realidad digo, creo que mis compañeras van a acordar, todo nos parece posible, en realidad justamente lo que queremos proponer y a lo que queremos invitar es a poder pensar un poco más allá, ¿no? A animarnos a hacer cruces y a pensar intertextos novedosos, actuales, contemporáneos, porque un poco lo que... estas pedagogías de la imaginación, un poco lo que nos marcan es que los textos tienen que interpelarnos a nosotros y a nuestros estudiantes para que sean provechosos y para que sean enriquecedores, ¿no? Entonces, si no les traemos textos que los emocionen y que les hagan sentir cosas nuevas, después esos textos se pierden, ¿no? Entonces, tal vez una lectura cruzada con algún texto contemporáneo para que les acerque la temática a algo que les resulte más propio y más palpable, seguramente va a generar un aprendizaje muchísimo más significativo, ¿no? La idea, creo que justamente lo que venimos a pensar con ustedes, ¿no? Contando las secuencias en las que venimos trabajando nosotras, es un poco eso, ¿no? Abrir el juego para que el aprendizaje sea significativo y poder entender que los textos clásicos en realidad están mucho menos lejos de lo que pensamos. Digo, porque justamente por algo tenemos tantas representaciones artísticas diversas con las que se nos van ocurriendo que los podemos cruzar, digo, porque evidentemente han dejado una huella muy grande. Sí, lo que... Perdón. Ay, dale, Fati. No, mando acá por el chat el enlace a un texto que no sé si lo conocen, que son unos poemas de Gnosis de Locri, una poeta del siglo III a.C., que se la presenta como una heredera de Safo. Este texto fue traducido por una graduada investigadora del área de filosofía griega de nuestra facultad, de la UBA. Nada, y quizás puede ser interesante para la secuencia que propone Juan en cuanto a una poeta mujer de la antigüedad que trata temas que hoy nos resultan muy relevantes. Y Juli Pani levantó la mano. Sí, hola, Dale. lo tengo. Venía a comentar sobre el libro también, que bueno, es súper interesante, y aparte no sé si para la escuela secundaria, pero está la versión en griego y la versión en español, y la versión transliterada para poder leerlo. Pero sí, es muy hermoso y es súper útil también porque viene con algunos ensayos que explican un poco quién fue Gnosis de Locri y el vínculo que tiene con Safo, y es un libro muy hermoso. Bueno, yo quería agregar una cosita, no sé si había otra mano levantada y no la estoy viendo y me la salteé, pero quiero decir, trabajamos la noción de secuencia didáctica, trabajamos otra noción que es la de emergente, que es lo que estábamos comentando recién, cuando, bueno, estamos leyendo algún texto y surge en el intercambio la posibilidad de introducir un texto clásico, ¿no? Digo, las distintas maneras en las que podemos ir incorporando los textos clásicos para hacer esta ampliación del canon y cómo le hacemos más lugar a los clásicos en la cotidianidad del aula de lengua y literatura, y también trabajamos con la noción de recorrido de lectura, ¿sí? Esto va a aparecer en las secuencias, donde el texto clásico puede aparecer en cualquier punto, al comienzo, por esto que decía Leila recién, de, bueno, introducir los textos clásicos a partir de textos que quizás sean más cercanos, ¿no? No siempre la introducción en el orden cronológico, ¿no? Viene primero el modelo, ¿no? El modelo de la literatura y luego, ¿no? Las reescrituras, digo, el texto clásico que puede ser introducido al comienzo, en el medio, como punto de llegada. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que vamos a problematizar. La otra cuestión es el tema de las adaptaciones, ¿sí? El tema del uso de las adaptaciones. Y esto que decía Juli recién no sé si es un texto para escuela secundaria porque tiene el texto en griego, ¿no? Decías eso.
Bueno, una de las preguntas que nosotras nos hacemos es, bueno, quizás trabajamos con adaptaciones por la dificultad que a veces plantea la traducción consagrada, ¿no? La traducción de la versión original, quiero decir. Por supuesto que estamos hablando del ámbito de lengua y literatura y de la lectura de esta literatura en traducción, ¿sí? Pero bueno, a veces usamos en el aula versiones adaptadas porque las traducciones de la obra original resultan muy engorrosas por esto que mostramos en una de las diapositivas, ¿no? Abrumadora, tediosa, el plano de la expresión es muy complicado. Pensar si nosotros podemos hacer nuestras propias adaptaciones. ¿Qué pasa si trabajamos con adaptaciones y presentamos pasajes de las traducciones consagradas, solo algunos pasajes a partir de, bueno, de haber brindado de manera previa el argumento, ¿no? El argumento de la obra? Y si damos un paso más y nos animamos a algunos que podemos manejar algo de clásicas, presentar también alguna palabra, ¿sí? Algún versito, también en lengua original, ¿no? Permitirnos jugar con eso en el aula. Poner a prueba sería todas estas cuestiones en el aula. Bueno, y de esto vamos a discutirlo. Bueno, Milena está con la manito levantada. Hola, disculpen, apagué la cámara porque tengo baja señal de internet, pero bueno, primero que nada agradecerles por el espacio, recontenta también de poder participar. Y en realidad una pregunta así, no para que la respondan ahora, pero me viene también porque estuvimos trabajando, yo trabajo en UNL en Santa Fe, en la Facultad de Humanidades, y hicimos un seminario de tradición clásica y trabajamos algunas traducciones de Eneida, entre ellas La Viña de Úrsula Le Guin, que la recomiendo mucho, y también para pensar estas cuestiones de género en los dos sentidos del inglés. Y después una reescritura que hizo Rosa Navarro Durán, que se llama La Eneida contada a los niños, publicada en la editorial ADB española, AMBA del 2008, 2009, es muy interesante. Y bueno, y ahí nos preguntábamos un poco por esta misma cuestión que ustedes mencionaron respecto a porque hay menos presencia de la literatura latina en relación con en los distintos diseños curriculares. Bueno, mi pregunta también iba a ver ustedes qué habían visto, si tenían alguna idea, alguna hipótesis a partir de lo que venían trabajando. Por ahí leíamos el trabajo de Natalia Trevisan, en donde estudia, digamos, las adaptaciones de los textos épicos, y bueno, ahí planteaba respecto de la Eneida, por ejemplo, recuperando otro autor que ahora no recuerdo, bueno, esta cuestión de la complejidad o el contenido muy político, entre comillas, ahí de Eneida. Entonces, bueno, me queda ese interrogante que me parece interesante, como lo arrojo, digamos. Bueno, ¿qué les parece? Devuelvo la pregunta a los asistentes. Yo puedo empezar a responder por el hecho de que a veces hablar de antigüedad es hablar de Grecia, y Roma siempre queda como subsidiaria, ¿no? de la literatura antigua. Hay una predominancia en los imaginarios de la literatura griega por sobre la literatura latina, ¿no? En esto que nosotros nos proponemos en el proyecto, la ampliación del canon tiene que ver también con eso, ¿no? Con introducir más de la literatura latina. Pero bueno, una hipótesis posible puede ser, en el caso de la Eneida en particular, pero digo, bueno, habría que ver otros géneros, ¿no? El tema político y la complejidad de esa literatura por ahí en el plano de la expresión, pero no creo que la griega lo sea menos, ¿eh? Yo creo que es por una cuestión
sí, de preeminencia de la literatura griega por sobre la literatura latina, fundamentalmente, ¿no? De la antigüedad y bueno, es Grecia, y para Roma siempre queda poquito tiempo, ¿no? Digo, la experiencia Una cuando pregunta. estudiamos historia antigua, bueno, ahora estudiábamos Grecia y bueno, y rapidito, y Roma rapidito, digo, en la escuela secundaria, ¿no? Juan, sí. Ahora sí, una pregunta sobre el tema latino, ¿no? No sé, no sería posible trabajar mediante por ahí una secuencia, no se me ocurre una ahora, pero con Tito Livio, la historia de la fundación de Roma, por ejemplo, el rapto de las Sabinas, la idea de que plantea Livio de que en realidad Rómulo y Remo fue creado por una prostituta que se decía loba y ahí relacionar el tema lingüístico. Y me parece que es un texto muy rico, ¿no? Que además es muy rápido de lectura y no sé, alguna secuencia que se podría implementar en este texto, pero me parece que podría ser importante para entrar a poder introducir la literatura latina en el marco de la escuela. Me parece que es muy actual, ¿no? El rapto y la fundación de una ciudad a partir del rapto de la mujer y el uso de su cuerpo para poder traer más guerreros que engrandezcan el imperio. Me parece que es un tema muy interesante, más allá de que es viejo, es antiguo, se puede utilizar mucho. Por ejemplo, en Siria se hace eso, ¿no? Y es actual, ¿no? ¿no? No sé qué piensan ustedes y si puede haber alguna secuencia que se pueda implementar con otra literatura o alguna otra cuestión. Gloria, estás con la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal, Juan? Porque justamente estuve trabajando también con el libro 1 de Tito Livio en este curso, digamos, estoy trabajando hace varios años con este texto. Se implementa, sí, esta lectura que podemos darle, digamos, como la que vos decís. El tema es que lo que vos llamás una lectura sencilla para quizás la edad planteada donde, por ejemplo, chicos de 12, 13 años, la lectura de Tito Livio se hace un poco complicada y muchas veces la leemos en clase, por lo que no toda, digamos, pero esta vuelta la leímos, digamos, en grupos, seleccionamos algunos pasajes, o alguien trabajó el rapto de las Sabinas, otro grupo trabajó el asesinato de Horacia, otro grupo trabajó la violación de Lucrecia, ¿no? Y entonces, de esa manera, trabajé a partir de una experiencia que contaba también Valeria Sardi en ese texto que les propusimos, de cómo, digamos, plantear este tema, digamos, que salga, digamos, solo, digamos, sin que hacer una bajada, ¿no? Sin que sea una inquietud mía, digamos, como docente. Y bueno, entonces, ver cómo aparecen esos personajes femeninos, esos personajes masculinos después de esa lectura, ¿no? Las apreciaciones del autor, para no perder de vista esto que decíamos del género literario, cómo aparece ese historiador, digamos, planteando esa subjetividad, digamos, de lo que piensa sobre por qué Horacia debía morir o no morir, por qué Tarpeya debía morir o no morir, ¿no? Y la verdad que en mi experiencia, o sea, la verdad que cuando lo trabajaba de otra manera, que lo trabajábamos, o sea, este año no me resultó muy bien, no sé por qué, viste que a veces los grupos son diferentes. A veces en un curso se da más la dinámica de que les interesa más el tema y otros no. Y bueno, y se armó un debate lindo con uno de los grupos, con otros no tanto. Pero sí se ha pensado, si quieren la puedo compartir después, pero para mí lo que estamos intentando hacer desde nuestro departamento de latín es ver si podemos hacer una propia traducción del libro 1 de Tito Livio para, digamos, que esa lectura sea un poco más
amena, digamos, como para porque no porque el de Tito Livio, como vos decís, no sea rápido de leer, pero sí genera un poco de complejidad. No es fácil leer entre líneas lo que plantea Tito Livio, o sea, no, y más para los chicos y chicas que estoy pensando, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me gustaría armar, digamos, una traducción del libro 1 de Tito Livio y lo tengo como proyecto, digamos, algún día. Y bueno, no sé, después lo puedo presentar un poquito mejor en el último encuentro, pero bueno, hice plantear. Lore, no sé si querés contar antes de darle la palabra a Andrea, que está con la mano levantada, de la traducción que hiciste de Mostelaria. Claro, porque así como venimos trabajando con Tito Livio y con las metamorfosis, trabajamos también con Mostelaria de Plauto. Y tuvimos la oportunidad, el colegio nos dio la oportunidad de hacer una traducción nuestra, y la verdad que nos está funcionando muy bien, o sea, porque, digamos, sin perder de vista, digamos, la riqueza que tiene el texto latino, digamos, tratamos de adaptarlo al español, digamos, no un español neutro, sino que como era específico para nuestros alumnos de Buenos Aires, un español platense. Entonces, digamos, hicimos, digamos, los comentarios que solíamos perder mucho tiempo, no es perder el tiempo, pero digo, tenemos 3 horas cátedra nada más para dar a veces muchísimas cosas, y esto le debe pasar a todos y a todas, ¿no? Entonces, muchas veces se hacía muy tedioso tener que estar explicando qué quiere decir vivir de Francachela en Francachela, ¿no? La traducción de griego canónica. Y la verdad que esas pequeñas cositas te iban sumando tiempo. Y cuando la verdad pudimos tener la oportunidad de decirlo de otra manera para que se entienda, la verdad que los resultados fueron muchísimo mejores a la hora de avanzar con la lectura y pasar a otros temas que tienen que ver con lo literario o con el contenido, digamos, que se puede abordar desde, no sé, desde la literatura digamos, de la comedia en relación a la Saturnalia o en relación a el monstruo, ¿no? O sea, lo que, digamos, un montón de temáticas que a veces quedaban afuera porque perdíamos mucho tiempo en traducir del castellano peninsular a nuestro castellano, ¿no? Que usamos en estos contextos. Entonces, por eso es que digo que, como decía Jimena antes, ¿no? Me parece que también el hecho de usar adaptaciones a veces tiene que ver también con las traducciones disponibles, ¿no? Que eso es una de las cosas que también trabajamos en el proyecto, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿qué traducciones hay? Y a veces pasa eso, o sea, que por las traducciones que hay terminás a veces trabajando con una adaptación que está, no, digamos, no es la traducción del texto original, pero está bastante bien, y pensás que va a ser más llevadera, digamos, y para el poco tiempo que a veces tenemos en las materias, nos viene bien. Así que bueno, eso nada más. Andre. Sí, bueno, voy pensando en cositas para agregar a todo lo que van diciendo, y la verdad es que me quedo un poco perdida adentro de mi cabeza, pero pensaba, por ejemplo, con Tito Livio en Aburbe, estaría bueno conectarlo, por ejemplo, con Fundación Mítica de Buenos Aires de Borges, que se puede dar en un 5º año porque el programa de la nueva escuela secundaria lo propone la literatura argentina. En años superiores, que quizás, bueno, justamente Tito Livio sería quizás más simple de trabajar, habría que encontrar un hilo conductor más allá de la fundación en sí, de las ciudades, de las 2 ciudades, ¿no? Después, respecto a los tiempos y a las traducciones, la verdad es que sí, ya voy a hablar un poquito de mi secuencia, pero muy por arriba. Sucede esto, no tenemos tiempo suficiente, podemos planificar un montón, y claramente las planificaciones que nosotras vamos a presentar, aquellas que sí fueron ensayadas, van a ver cómo hay un corrimiento que
no se excede, porque la verdad es que tiene que ver con el tiempo áurico y siempre falta. Y también había pensado en un montón de otras cosas para agregar, pero bueno, ya se me fueron y quizás me vuelvan después. Pero esto, Fundación Mítica de Buenos Aires, en la NES está más que habilitada, más que útil, y bueno, Tito Livio siempre es una lectura muy, muy linda para trabajar con pibis. Y perdón, retomando esto que decía André recién y volviendo un poco a una de las cosas que comentábamos en la presentación al principio, es importante tener presente que si bien nosotros obviamente nos regimos por un diseño curricular, no sé si creo que hay asistentes que por ahí son del interior y bueno, y seguramente tengan diseños diferentes, así que por ahí nos pueden contar. Nosotras lo que observamos, y que no es un detalle menor, es que en los diseños curriculares de Cava y de Provincia de Buenos Aires, los corpus de texto son corpus de texto sugeridos. Y si bien ahí hay una suerte de prescripción, porque uno intenta, ¿no? Digo, hay una prescripción implícita, sí hay una aclaración explícita de que esas son sugerencias, ¿no? Y eso nos habilita como docentes a tomar decisiones en relación con esos textos y a poder proponer textos distintos que nadie debería poder venir a cuestionarnos porque tenemos esa libertad pedagógica como docentes para decidir con qué textos queremos trabajar, ¿no? Entonces, digo, también está bueno animarse a decir, bueno, por ahí no lo puedo conectar exactamente con los temas que están propuestos para este año, pero igual me parece enriquecedor para este curso, porque como decía Lore, todos los cursos son distintos y a veces uno nota una curiosidad, un interés en un grupo en particular, digo, y también está bueno tener presente que tenemos esta libertad y que esta libertad está pensada desde los diseños. Más allá de que nuestra propuesta es que deberían aparecer como propuestos más textos clásicos, digo, insistimos en esto porque hace que los tengamos más presentes, porque uno como docente tiene más presentes los textos que aparecen de manera explícita. Eso no quita que tengamos la libertad de incorporar lo que nos parezca que puede ser enriquecedor. Y tener siempre presente también que otra de las cosas que nosotras proponemos y que va a ir apareciendo en las secuencias es que la planificación de las secuencias tiene que ser situada, ¿no? Digo, tiene que estar pensada para un curso en particular. Digo, ese mito de que podemos planificar en el verano, digo, podemos planificar en el verano y podemos imaginar un montón de cosas en febrero, ¿no? Digo, ahora que nos están diciendo que vamos a volver el 7 de febrero para planificar con mucho tiempo, digo, son planificaciones ficticias porque hasta que uno no conoce el curso y no conoce a sus estudiantes y no conoce sus necesidades y sus intereses, no tiene demasiado sentido hacer una planificación tan detallada, ¿no? Entonces, lógicamente, después uno debería poder revisar en función de eso y habilitar, ¿no? Digo, para que después las clases realmente sean enriquecedoras. Digo, si no les interesan los temas a nuestros estudiantes, difícilmente puedan conectar con ese material que les estamos proponiendo. Sí, y en ese sentido son súper importantes y me resulta, por lo menos a mí, innovadores los emergentes. Sin ir más lejos, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un cuarto año ciencia ficción. Vimos Matrix, porque me parece que las hermanas Wachowski son muy lo más, y surgió de la idea de simulación. Los pibes se quedaron mucho con esto de la realidad como una simulación, y fuimos a Lucrecio, y leímos un pasaje de Lucrecio. Eso todavía no está transcrito en registro, pero lo voy a hacer en breve, porque, bueno, todavía no terminamos de cerrar ese ciclo, pero esto, incluso en textos que ya conocemos, que ya trabajamos, quizás no lo percibimos, no nos dimos cuenta, y algún alumno viene y lo trae a colación y resulta que, ¡pum!, algún mito, o algún texto que no sea de carácter mitológico, pero grecolatino. Y ahí está, digamos, el acervo al cual volvemos todo el tiempo, ¿no? Como con Shakespeare y demás. Me parece súper útil pensar en términos de emergentes también. No descartar esa flexibilidad que comentaba Ley, porque es así la práctica docente. Bueno, y volviendo a ese acervo, nuestro planteo fundamental, y ya para ir cerrando, ese acervo al cual nosotros pensamos y creemos que ustedes lo comparten, seguramente ustedes lo comparten también, al que las infancias y las juventudes tienen derecho,
¿sí? Acceder a ese acervo cultural, y nosotros como docentes somos garantes de ese derecho, lejos de la lectura por obligación, la lectura de los clásicos como un derecho. Bueno, así que en estas estamos. Vamos cerrando ya porque muchos somos docentes o somos estudiantes y tenemos ya muchas horas de vuelo, de virtualidad, así que no nos queremos pasar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario más que quieran hacer. Bueno, y entonces vamos cerrando puntualmente a las 8 para que todos puedan volver a sus tareas y descansar un poco de la pantalla. Y entonces nos vemos el próximo jueves a las 18:30 con el programa que nos hemos trazado. Y esta clase va a estar subida mañana al canal de YouTube del Instituto, para que la puedan compartir, para quienes no hayan podido estar hoy de manera sincrónica. Bueno, les mandamos un abrazo, les agradecemos muchísimo la asistencia a todas, a todos y a todes.